¿Sabes que te veo con los auriculares delante del micrófono? Sabiendo que una mayoría te identifica, si se quiere, más con eso que todavía se llama la gráfica que con la radio, aunque sabes hacer muy bien radio. Y me detengo, quizás este es empezar por cualquiera, pero no quería dejar de señalarlo. Porque en la dedicatoria del libro, está aquí Mario Weinfeld presentando Estallidos Argentinos, que lo editó hace unos días, siglo XXI, cuando se desbarata el vago orden en que vivimos. Y en las dedicatorias hablas de, en particular, dedicado, a la gente, a los de gente de a pie, y decís, el laburo más dichoso, emotivo y personal de mi carrera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sabía que para tanto. Lo entiendo, pero... Claro, se puede explicar. ¿Por qué dichoso? Y la radio es más dichosa que otros medios. Sí. No sé si vos lo compartís. Sí, totalmente. La radio es más cálida, se dice, pero esa calidez es también alegría, o es lo mismo. Dos, ¿por qué personal? Bueno, bien, porque yo he trabajado, digo, la otra referencia es Página 12, otros trabajos que he hecho ¿no? En la tele, cosas, pero son menos relevantes. Ahora, la Página existe antes y después que yo. Página tiene una estructura, digo, yo tengo un lindo lugar en Página, lo valoro gigantescamente. Si me preguntás cuál es el trabajo más importante que he hecho en mi carrera, Página. No dudo. Pero si vos me decís cuál es el más personal, es un programita que armé yo. Que creo que es lo que más, y supongo que a vos también entenderás esto, ese programa es lo que más se parece a mí, de lo que he hecho. Lo cual no sé si es una virtud, sí, bueno, pero a mí me cae bien. Es esto. Yo creo que debe haber alguna gente sorprendida, es una inferencia, no es un dato, sí. De que hayas elegido este momento, y es la primera pregunta formal, sí, respecto de tu libro, que hayas elegido este momento para hacer un libro sobre los estallidos argentinos. Sí. Si uno recorre el orden, o si se quiere cualquier orden, pero lo voy a citar en orden, de los capítulos o de los ítems que elegiste, vas desde la presidencia de Rodríguez A, el fugaz, la caída del gobierno de la Rúa, la masacre de Avellaneda, cuando la sociedad le dio un par de elecciones a la Corte Suprema, entre ellos nada menos que cuando salimos a la calle por el 2x1, cuando Kirchner decidió juzgar a los represores, en fin, puedo seguir, pero ¿por qué elegiste este momento? ¿O no tiene nada que ver el cuándo? No, por decirlo al revés, no es un gran momento, o sea, no es un gran momento en términos de, entre comillas, marketing o apetencias de lectores de escribir un libro que no hable de la grieta, el kirchnerismo, del macrismo, todas esas cosas. ¿Por qué escribí este libro? Tenía muchas ganas de escribirlo. Tiene que ver tal vez con circunstancias de mi vida o con el hecho de haber escrito otro libro antes sobre Néstor Kirchner, que fue un éxito editorial, lo cual, por un lado, me da ganas de tener otro, pero por otro lado también no me resigno, pero me conformo a haber hecho un bestseller, y no me siento en la necesidad de hacer siempre otros bestsellers, por definición. Y este libro tenía muchas ganas de escribirlo porque son un conjunto de crónicas sobre hechos salientes que yo abordé y viví como periodista. Y que a mí me parece muy importante en la historia de Argentina. Si me apurás y me pedís un deseo, yo diría, deseo que este libro pueda leerse dentro de 2 años. Cuando tal vez la discusión de la grieta haya tomado otro cariz, otro rumbo, haya pasado... Sí. Yo creo que la discusión de la grieta, tal y como está planteada hoy, va a quedar desactualizada. En la Argentina eso ocurre todo el tiempo. Pero más allá de eso, yo tenía ganas de escribir mucho sobre hechos salientes que pintan mucho de la Argentina, en tono de crónica, que es un trabajo periodístico, y si querés, que es un género periodístico por excelencia, y si querés, decantando los muchos años que pasé en Página, cuestiones que traté vibrantemente y que tengo ganas de revisar o repasar. Entonces es una especie de vocación mía contar esos hechos, repasar, porque esos hechos hablan mucho de la Argentina, de antes, de ahora y de después. Cuando revisaste, estamos transmitiendo en Facebook Live con Mario Weinfeld, cuando revisaste y repasaste, ¿te encontraste con algo que te sorprendió? Sí,
con varias cosas. Te podría... Dale. Algunas al azar. Por ejemplo, algunas son fácticas, te diría, brutalmente. En general, ¿quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos? ¿Cuál es la gran referencia de los hechos? Más bien pienso parecido. Pero encontré precisiones, por ejemplo, que no conocía o que no estaba del todo al tanto. Encontré grandes momentos que recuerdo. Uno, ayer salió un hilo muy bonito de Anfibia que me hace mucho favor y que recuerdo una frase, una discusión entre Gustavo López y de la Rúa. Yo la conocía, pero me la olvidé, porque ocurrió el 20 de diciembre de 2001 y entonces, viste, pasaron muchas cosas, como diría otro. El gobierno de la Rúa había ordenado a Gustavo López, que era titular del Confer, levantar transmisiones, suspender emisión de programas, es decir, censurar de alguna forma información. López se opuso valientemente, y merece ser dicho, y tuvo una discusión, inclusive en gobierno. Y entonces en un momento, y él se oponía, y entonces, cosa que yo conocía, porque López emitió un comunicado el 19 de la noche, yo conocía muy bien, y emitimos al aire con Quique, no el comunicado, sino conversamos sobre eso con Quique Pessoa, que estamos en un programa precioso que se llamaba En la Vereda, que conducía a Quique. Y entonces López tuvo una discusión con De la Rúa, y De la Rúa le dijo que esos programas, en especial el de Daniel Haddad, el programa de televisión que se emitía a la noche, lo perjudicaban mucho. Y López le dijo una cosa formidable en ese momento, que yo no recordaba la anécdota y no la había pensado así. López le dijo, esos programas nos pueden dañar mucho. Y entonces López le dijo, presidente, ¿por qué en lugar de preocuparse por esos programas no manda al ejército y de reprimir eventualmente, por qué no manda al ejército a repartir comida entre las barriadas pobres? Y entonces yo pensaba, esa anécdota es formidable, pues es una gran discusión que llega hasta hoy, que es, a veces las operaciones mediáticas se pueden discutir con política. Y se pueden pugnar. Gustavo López Gustavo López, que sabe mucho de comunicación, tal vez en ese momento no pensaba tan ricamente, pero pensaba eso. Otras cuestiones, por ejemplo, roles de figuras que no recuerdo y que por ahí inclusive destaco en particular las que no me caen bomba. Ajá. Y tuvieron grandes momentos. Gustavo Beris en la toma de comisaría 24. Era ministro del gobierno de Kirchner, estuvo ahí, fue muy importante para descomprimir en cierta medida, permitir la evacuación e impedir que la policía reprimiera. No me acordaba. Hay el capítulo 6 del libro de Mario, es Cuando la vida es lo de menos, asesinato del oso Cisneros y la toma de la comisaría 24. Y empalmado con eso, el capítulo que le sigue, de cómo policías, funcionarios, fiscales y periodistas inventaron un crimen que jamás existió. Y hablas del caso Pomar, del 14 de noviembre al 8 de diciembre de 2009. ¿Por qué incluiste este? Porque como todos los casos, me parece, o como muchos de los casos, son, creo, eso me fui dando cuenta después de escribirlo o a medida que lo iba escribiendo, que son circunstancias extremas que confirman reglas o tendencias. O sea, es decir, por ejemplo, la policía, el caso Pomar, la policía investiga mal todo el tiempo. La policía, como investiga mal, inventa historias imbéciles para justificar su inoperancia y entretener a los medios. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Los medios reproducen con impunidad muchas veces historias que aparte culpabilizan a víctimas o personas vinculadas con crímenes por morbo. Eso ocurre todo el tiempo, se hace a propósito. ¿Qué no se hace a propósito? Es decir, lo que se hace a propósito es lo que se hace a propósito es la tapadera, el simulacro. En este caso, que pudo ser pensado por Fontana Rosa, o sea, porque es la policía, imagínese, un auto desdichadamente, una familia viaja en un Dunlop rojo por la pampa húmeda, terreno liso, verde, que ello se pega un palo descomunal, tiene un accidente tremendo, por donde circulaba, termina a pocos metros de donde siempre circulaba, el camino que siempre hacía, y la policía, y de paso, el secretario de Seguridad, o ministro de Seguridad, no me acuerdo el rango que tenía, de Scioli en ese momento, que era Carlos Stornelli, manga de inútiles, no descubren nada. Ahora, no es que no quisieran descubrir como en otros casos, no es que hayan actuado como encubridores como Patricia Bullrich de los crímenes de Maldonado y Nahuel, no. Lo hacen de burros que son, de ignorantes, de torpes. Ahora, todo el funcionamiento ulterior corrobora las reglas de todo con esta base. Se culpó al desdichado Pomar de haber cometido, se le indilgó al desdichado Pomar de haber cometido crímenes espantosos, algunos de los cuales ni siquiera menciono en el libro porque me dan vergüenza. Y otros sí menciono, se acusaba que el tipo era un técnico químico que no laburaba especialmente eso, pero era técnico químico. Entonces era acusado de estar ligado al cartel de Sinaloa,
al triple crimen general, el repertorio de cosas que se dijeron, todos inventos, de mentes perversas. Ahora, ese caso que es tremendo y es casi de laboratorio, como decir que en una universidad, que a mí me gusta la historia esta de Suecia, inventaron un caso de laboratorio donde ocurre esta pavada. No puede pasar. Esto nadie se moría por resolver el caso. Eso habla también de la incompetencia de la fuerza de seguridad, de la incompetencia de los funcionarios que manejan seguridad en muchísimos casos, y también de cierta irresponsabilidad de difusores mediáticos. Mario Banfield está presentando Estallidos Argentinos, cuando se desbarata el vago orden en que vivimos. A página 19 haces una cita de Max Weber, cuando enseñó, así decís, 2 puntos. La primera tarea de un profesor es la de enseñar a sus alumnos a aceptar los hechos incómodos. Quiero decir, aquellos hechos que resultan incómodos para la corriente de opinión que esos alumnos comparten. Y para todas las corrientes de opinión, incluida la mía propia, existen hechos incómodos. ¿Cuál dirías que es el más incómodo de todos? De los mencionados en mi libro, no hay alguno muy drástico y brutal, pero hay momentos, por lo menos de tensión y de errores. Te diría, un momento muy difícil, con franqueza, es en la justísima movilización, justísima quiero decir muy justa, muy adecuada, muy necesaria y en cierta medida eficaz, movilización en búsqueda de la aparición de Santiago Maldonado. Ajá. Para mi gusto tal vez se mencionó de más la posibilidad, el hecho de que hubiera desaparición forzada, que se estaba reclamando, que se reclamaba que reclamar se reclamó bien en los tribunales, se reclamó que se caraturara un expediente, que investigaran los organismos. Decir que hubo suponía un estadio ulterior y más alto, y eso tal vez repercutió en la opinión pública cuando apareció el cuerpo, posiblemente, casi certeramente asesinado, y se produjo un gran bajón de opinión pública. Y eso probablemente haya sido producto del error de haber forzado esa definición. Sí, y tengo otra hipótesis, que por supuesto es una hipótesis, pero que también es incómoda parcialmente, pero ¿qué es esto? La desaparición forzada, como demuestra la movilización de los Pol 1, que también abordo, tiene un grado de repudio social en la Argentina altísimo, 90%, 95% no importa, 85% altísimo, una mayoría aplastante. La violencia institucional divide muy de otra forma. Entonces, cuando el desdichado cuerpo de Santiago apareció, y acaso se supo que por ahí había sido, yo estoy convencido, que su muerte fue consecuencia de la represión, vaya a saber el momento definitivo en que consistió, pero bueno, fue por lo menos forzado a arrojarse el agua helada sin saber nadar. Cuando se transformó en violencia, dijo, bueno, este pibe ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo bardo, estaba movilizándose, estaba haciendo cosas, le pegaron, y entonces ahí sí la sociedad se divide muy de otra forma. Esto es aparte de esta cuestión que te digo. Otros que son, bueno, que hay momentos de movilización que son la toma de la comisaría 24, que yo creo que en el fondo fue justa y que reivindico, también tuvo riesgos, pudo salir mal, en términos de que la violencia de los manifestantes podía haberse desbordado, que podía haber una represión muy grande. No pasó, pero esto también debe ser contado. Pudo pasar. Para mí es una medida justa, aunque también es incómodo, y es incómodo decir, fue ilegal. O sea, la toma fue ilegal. Te doy cuenta, tenemos un medio minuto. Sí. Yo me desviví, cuento en off, delante del micrófono. Me desviví consultando a abogados amigos para que me dijeran, esto puede ser justificado en términos legales como no delito. Defensa propia protestaban con todo derecho por el asesinato de un compañero. Y juristas destacadísimos, garantistas, me dijeron, Mario, no. Eso, yo no te mando una línea diciendo eso, y vos, si tuviste un diploma, no lo digas. A mí me molestaba decirlo, pero no lo dije. Al margen de presentar el libro, por supuesto escrito de puta madre, como corresponde a Banfield, ¿te imaginas que no puedo dejar de aprovechar los 5 minutos que quedan para que tires alguna línea justo en el día del cierre de listas? No hay pregunta, es el disparador simplemente. Con franqueza, si algo me parece es que es impredecible el escenario. Impredecible no en términos absolutos. Hay dos fórmulas, de dos fórmulas una va a ganar, ¿no? Es muy posible que haya polarización en primera vuelta.
y que las primarias, estas primarias en las que no, las candidaturas provinciales no tienen internas, valga para que muchos votantes se polaricen rápido y voten en segunda vuelta, en primera vuelta como votarían en segunda. O sea, voten solo por los dos términos de la polarización, o sea, por el macrismo y por el peronismo-kirchnerismo, o por el peronismo-kirchnerismo. Esto me parece que es una tendencia posible. Más predicción es muy difícil porque el escenario es muy raro, está muy cambiado. ¿Raro? Sí, es raro, pues está muy cambiada, porque ha cambiado mucho la Argentina, el macrismo ha tenido un impacto importante en materia de opinión pública, la cultura pública cambiada. O sea, si yo no creyera que es raro el escenario, diría playamente que el macrismo va a perder en primera vuelta. Listo. Ojo, como era, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, si yo creyera que la Argentina no cambió desde 2015 para acá o 2011 para acá, el macrismo ha hecho un gobierno tan devastador y tan asiago por los intereses populares, escuchaba la nómina que vos hablás de despido y tantas otras cuestiones, que sería imposible que ganara. Lo único que le atribuye cierta posibilidad es la fuerza del antiperonismo, cierta capacidad del gobierno de mover voluntad de su capacidad para juntar el voto de derecha, que siempre existió en la Argentina. Mi visión es escenario polarizado, mejores perspectivas para el espacio todos, pero una elección muy rara, por cómo se está dando, porque no está Cristina a la cabeza, que es toda una cuestión, digamos. Si estuviera Cristina habría una cantidad de dificultades. Que esté Cristina como vicepresidenta, que a mí es una jugada muy valiosa, muy digna de ella, muy interesante y muy propia de Cristina, que por ahí no es el momento de evaluarla, pero muy característica de Cristina, pero es una jugada extraña, digamos, que, en fin, requiere de comprobación. Sí, todo vos sos tan futbolero como yo, en materia de táctica, las tácticas electorales son bilardistas. Lo que sale bien está fenómeno y lo que sale más no se hace más. Dicho en criollo. Dentro de 4 años, dentro de 2 años, si gana la fórmula Fernández Kirchner, dentro de 2 o 4 años todos los candidatos van a presentar libros en la Feria del Libro. Recién mencionabas el antiperonismo y me acuerdo de algo que mandó un oyente reproduciendo una frase que se hizo relativamente común. Me queda poco tiempo, pero me parece que de todas maneras para cerrar está copado hablar de esto. ¿La principal fuerza de la Argentina es el antiperonismo? Y es una flor de pregunta. Yo que soy peronista, que he renunciado más veces de las necesarias y de las posibles a mi afiliación al peronismo, inclusive sin que se enterara a nadie, ni siquiera el PJ. Siempre he dicho que en algún momento de mi vida dije, es dudoso que el peronismo siga existiendo, pero el antiperonismo sí existe, y es razón de ser también del peronismo. No lo sé decir en esos términos, pero el antiperonismo es muy fuerte en la Argentina y el macrismo ha sabido atizarlo, avivarlo y también congregarlo. Que eso es una cuestión, uno podría decir, Cristina Fernández Kirchner, Néstor Kirchner, bueno, sacó el 20 y pico % de votos, una elección rara también. Cristina sacó el 46 en una gran elección en 2007. El 46 deja el 54 afuera, ¿no? Es decir, está bien, sacó el 54 en 2011. Bueno, muy extraña. Está bien, pero la conclusión es que no habría de qué sorprenderse al fin y al cabo. No, gorilas existen seguro. Mario Weinfeld pasó por Marca de Radio. El orgullo de haber cerrado el programa con él y su libro, Estallidos Argentinos. Chau, gente, hasta el sábado.